El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Segunda de Samuel capítulo 24, verso 18 en adelante. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Y Gad fue a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna el Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, tal como Jehová había ordenado, y tendiendo la vista, Arauna vio al rey y a sus siervos que avanzaban hacia él. Y salió Arauna, se postró rostro en tierra ante el rey y le preguntó a Arauna: ¿para qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: a comprarte la era para edificar un altar a Jehová, a fin de detener la mortandad del pueblo. Pero Arauna dijo a David: tómela y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca bien. He aquí los bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey, lo da Arauna al rey. También dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios sea propicio. Pero el rey dijo a Arauna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no elevaré holocausto a Jehová mi Dios que no me cueste nada. Así David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Entonces David edificó allí un altar a Jehová y elevó holocaustos y sacrificios de paz, y Jehová se aplacó con la tierra y cesó la plaga en Israel. Leemos el versículo final de nuevo. Entonces David edificó allí un altar a Jehová y elevó holocaustos y sacrificios de paz, y Jehová se aplacó con la tierra y cesó la plaga en Israel. La escritura que acabamos de leer habla de las consecuencias que vinieron a la nación de Israel por causa de una mala decisión de este hombre rey llamado David. David es incitado por el enemigo para censar al pueblo, y al censar al pueblo le dio a entender a este pueblo que podían poner su confianza en el ejército que tenía, en la cantidad que ellos podían ser, y esto trajo un desagrado a Dios. Esto desagradó a Jehová, y Jehová optó por tomar unas medidas en cuanto a la nación de Israel, en cuanto a las consecuencias que estaban viniendo sobre esta nación. Y un hombre de Dios se acerca a David y le dice que vaya a la hacienda, si podíamos traducirlo a nuestro tiempo, que vaya a la parcela, a las tierras de este hombre Jebuseo, y le haga allí un altar a Dios, presente allí ofrendas a Dios, haga sacrificios en ese lugar. Y David toma la palabra de Jehová, se dirige hasta aquel lugar. Al llegar allí, dice que le propone la compra de aquel lugar a este hombre Jebuseo, y este hombre le dice a David
que podría tomar todo lo que quisiera y que él pusiera el precio, el costo de esa heredad, de esas tierras, de todo lo que había ahí. El Señor le había dado orden a David de ir a presentar ofrenda en ese lugar, y David sabía, conocía los principios acerca de lo que era la ofrenda, lo que era el sacrificio. Este hombre le dice: hey, toma las tierras, toma la herencia, toma los animales, tienes leña, tienes de todo para hacer lo que Jehová te ha mandado hacer. Ponle precio tú a eso. Como rey, y nosotros sabemos eso, que como autoridad de una nación, ellos establecen a la hora de comprar, establecen ciertos costos, se rigen por normas. David podía poner precio a la heredad. Sin embargo, le dice a este hombre: yo no voy a ofrecer a Jehová algo que no me cueste, algo que yo no tenga que pagar por ello, algo que yo no tenga que hacer un sacrificio por ello. Yo voy a ofrecer a Jehová lo que me cueste, algo que yo haya pagado por ello, algo que me haya costado a mí. Y en base a esto, este hombre acepta la compra, se realiza la negociación, y David comienza a ofrecer sacrificios y holocaustos de paz, y aplaca la ira de Dios contra Israel. Ahora yo quiero que usted y yo, viendo ese panorama, nos metamos a profundidad en varios principios que tienen que ver con la parte de lo que es la ofrenda. David le dice a este hombre: no voy a ofrecer a Jehová algo que no me duela, que no me cueste. Verso 23, veamos lo que dice este hombre, Arauna, al rey David. Todo rey lo da Arauna al rey. También dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Arauna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no elevaré holocaustos a Jehová, mi Dios, que no me cueste nada. Mire el sentido que David le da a esto que tiene que ofrecer a Dios, a estos holocaustos. El principio de lo que es la ofrenda siempre ha tenido que ver con un sacrificio. Diga sacrificio. Es decir, cuando vamos a la antigüedad, en la nación de Israel, cada vez que se hablaba de una ofrenda, se estaba hablando de un sacrificio. Habían sacrificios, ofrendas por la paz, habían ofrendas por el pecado, habían ofrendas de expiación, habían diferentes tipos de ofrendas. Y cuando hablaban de ofrenda, no podían sacar o desconectar de la palabra ofrenda sacrificio. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ofrendas que se presentaban eran de animales que eran sacrificados, que eran presentados como ofrenda a Jehová en sacrificios. Así que no podemos separar la palabra ofrenda con la palabra sacrificio. David entendía esto al ir a la heredad de Arauna. Le dice: yo no voy a presentar a Jehová nada que no me cueste nada. Es decir, yo voy a pagar un precio por ello. Vengo a comprarte tu heredad, vengo a negociarla, porque no voy a presentar holocausto a Jehová si no me cuesta nada. Es fácil dar algo que no me cuesta. Es fácil regalar algo que me lo regalaron a mí y darlo más adelante. Pero cuando hay algo que yo voy a dar o voy a ofrendar, pero pago un precio por ello, yo estoy viendo un valor en esa ofrenda.
estoy viendo un sacrificio por delante. Por en medio de esa ofrenda que voy a dar está un sacrificio. Y David entendía eso. David sabía que a Dios se le daba lo mejor. David sabía que a Dios se le hablaba de la ofrenda, y al hablar de la ofrenda tenía que ver un sacrificio. Debía haber un sacrificio por en medio. Y él dice: yo no voy a dar holocaustos a Jehová que no me cuesten. Es decir, yo voy a pagar por ello. Voy a pagar por tu heredad. Voy a pagar por los bueyes que tienes. Voy a pagar por la madera que tienes. Voy a pagar por la tierra que tienes. Porque cuando yo levante aquí un altar para Jehová, la ofrenda que voy a levantar va a subir delante de Jehová como olor grato, porque hay sacrificio. Ese es el sentido del sacrificio. Cuando aquella mujer que era estéril se acercó al altar de Dios y le dijo: Señor, la mamá de Samuel, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver. Para ella era una bendición recibir su hijo, concebir en su vientre un hijo, pero sin embargo le dijo: Señor, yo, una vez que tú me lo des, yo te lo voy a devolver. Es decir, no me voy a quedar con lo que tú me vas a dar. Yo lo voy a sacrificar a ti, lo voy a ofrendar a tu obra, lo voy a meter en tu casa. Samuel vivirá en tu casa, estará ahí, será tu siervo, será tu servidor y será tu profeta. Ahora imagínese, para una mujer estéril, la necesidad y el anhelo de tener un hijo, y al tenerlo, tener que ofrendarlo, entregarlo a Dios y quedarse sin él, porque estuvo con Samuel ella hasta que terminó de amamantarlo, y a lo que terminó de amamantarlo lo llevó al templo y lo dejó en el templo, lo entregó en el templo. Imagínese el corazón de aquella mujer, tener el deseo de su corazón, tenerlo ahí, amamantarlo, pero después tener que entregarlo. ¿Sabe por qué Dios oyó la oración de esa mujer? Porque en esa mujer había determinado en su corazón hacer el sacrificio de lo que Dios le iba a dar, luego llevarlo al altar de Dios y sacrificarlo, entregarlo allí. Como dije, es fácil que alguien me dé algo y yo lo ofrende más adelante. Eso es fácil. Ahí no hay ningún tipo de sacrificio. Ahí se pierde el sentido de la ofrenda. Ahí se pierde el sentido de lo que yo estoy dando, porque no hay sacrificio. Pero cuando yo pago por algo y por eso que pagué yo lo doy a otra persona, ahí hay sacrificio. ¿Por qué? Porque esa persona dejó de comerse algo, dejó de comprarse algo, dejó de tener algo para su propio deleite o para sus necesidades, dejó de hacerlo para él y lo sacrificó para dárselo a otro. Ahí estamos hablando de sacrificio. Ese es el sentido que David le da. Le dice: hey, yo no voy a presentar holocaustos a Jehová que no me cuesten. David como autoridad podría decir: es más, me quedo con esta heredad. Tomo la tierra, el ganado, la leña, todo lo que en ella hay, y si quiero no pago nada, porque como rey lo podía hacer. En primer lugar, ¿por qué David no la tomó? Porque en primer lugar estaba viendo la justicia. En segundo lugar estaba viendo lo que era sacrificio. Sacrificio. El principio de la ofrenda, desde el principio, siempre ha tenido que ver con sacrificio. Cuando Abel decidió traer de lo mejor de su ofrenda a Jehová, dice que la escritura que Caín también decidió traer de lo mejor a Dios. O mejor dicho, decidió traer también ofrenda a Dios. Abel tomó lo mejor, Caín trajo de lo que él tenía y lo presenta a Dios. Pero si vemos el sentido de los dos, el problema de Caín era su actitud de corazón.
Pero si vemos el sentido de los dos, podemos ver que allí en ese altar tendría que haber sacrificio. ¿En qué sentido? Caín podría haberse comido lo que iba a ofrecer, pero sin embargo decidió dejarlo de comer para ofrecerlo. Abel podría haber dicho: esta es la mejor oveja, este es el mejor ganado, lo puedo dejar para mí. Pero sin embargo agarró lo mejor, lo llevó al altar y en el altar de Dios lo sacrificó. En el altar que él decidió hacer para Dios. ¿Qué hizo allí en el altar? Un sacrificio. El problema de Caín fue su actitud en el corazón. El problema de Caín fue posiblemente no haberse dejado llevar por la instrucción de sus padres. Sus padres habían visto que Dios, para poder cubrir el pecado de Adán y Eva, había hecho sacrificios de animales y dice que los vistió con la piel de aquellos animales. Así que Abel presenta una ofrenda delante de Dios que tiene que ver con el buen sentido de la palabra, el sacrificio. Tomó lo mejor y lo llevó al altar de Dios y lo sacrificó. Desde Génesis en adelante, toda la escritura, cuando habla de ofrenda, habla de sacrificio. Ahora, estamos hablando del principio de la ofrenda. Y no estoy hablando solamente en lo que respecta, porque cuando hablamos de ofrenda siempre a la mente se nos viene la palabra dinero. Ofrenda es todo aquello que yo presento delante de Dios. Todo lo que yo le doy a Dios es una ofrenda. Y ya vamos a ir desarrollando bien eso. Así que la mayoría de las ofrendas que eran llevadas al templo tenían que ver con sacrificio. Dígale al que está a su lado: toda ofrenda tiene que ver con sacrificio. Cuando hablamos de ofrenda podemos relacionarlo con tu tiempo. Cuando hablamos de ofrenda podemos relacionarlo con tus hijos. Cuando hablamos de ofrenda podemos relacionarlo con lo que Dios te ha podido proveer o dar, con lo que tú puedes darle al Señor. Cuando hablamos de ofrenda estamos hablando también de todo lo relacionado que tú puedes disponer, dar, entregar a Dios, al Señor. Y relaciona todo lo que tú puedas dar. La adoración, el adorar a Dios es una ofrenda. La adoración a Dios es una ofrenda. Cuando tú te cohibes de pecar, cuando tú te cohibes de fallarle a Dios, tú estás presentando ofrenda a Dios. Así que todo lo que tú das a Dios, todo lo que tú entregas a Dios, tiene que ver con ofrenda. Y cuando hablamos de ofrenda tiene que ver con sacrificio. Si no hay un sacrificio, oiga bien lo que voy a decir, no hay ofrenda. Aló, se lo pongo viceversa. Si hay ofrenda, hay sacrificio. Pero si no hay sacrificio, no hay ofrenda. Es decir, que todo lo que tú puedas darle a Dios, bien sea tu adoración, bien sea las finanzas que puedas darle, bien sea lo que tú puedas entregar, tu tiempo, un tiempo de dedicación en el trabajo al Señor, todo lo que tú puedas darle a Dios tiene que ver siempre con un sacrificio. Si no hay sacrificio, no estás dando nada, ni le estás ofrendando nada a Dios. ¿Qué hizo la mamá de Samuel? Señor, si tú me lo das, te lo voy a devolver. ¿Qué hizo ella? Se sacrificó de seguir criando a su hijo para dárselo a Dios y ponerlo en el templo. Y fue tan grande la ofrenda que esta mujer dio en ese aspecto, que cada palabra que el profeta Samuel habló, ninguna de ellas cayó por tierra. En otras palabras, ella dio su mejor ofrenda. Y la ofrenda para Dios fue tan provechosa que ninguna palabra que Samuel habló, dijo, declaró, cayó por tierra sin cumplirse.
Aleluya. Yo sé que el entendimiento se le está abriendo y no mire solamente la parte financiera, que no quiero referirme en eso en particular. Estoy hablando en el sentido general de lo que es una ofrenda. Cuando tú le das un tiempo a Dios y ese tiempo no es de calidad, no hay sacrificio, déjame decirte que no estás dando nada. Nada. Cuando tú llegas a la congregación, al templo y determinas estar ahí, y no haces sacrificio para adorar a Dios, de nada sirve. No hay ofrenda. Porque no estás dando nada que te duele. No estás dando nada en lo cual hay sacrificio. Pero aunque vienes a la iglesia y no sientes ni siquiera ganas de levantarte, ni de levantar tus manos, no tienes ganas ni siquiera de cantar, de adorar a Dios, déjame decirte, cuando lo haces, entonces allí hay sacrificio. Porque algo que no querías hacer, lo sacrificaste para tu Padre Celestial. Aleluya. Cuando estás en tu casa y no sientes ganas ni siquiera de congregarte, ni siquiera de leer la Biblia, ni siquiera de orar, porque todas esas cosas vienen, pero tú sin embargo con todo y eso dices, no, yo voy a leer la Biblia, voy a orar a mi Padre Celestial aunque no sienta nada, hoy voy a congregarme aunque no sienta nada. El Padre Celestial dice, huele a sacrificio, hay algo que se está sacrificando, hay algo que se está poniendo en el altar en esta mañana, hay algo que se está poniendo delante de mi presencia. Cuando había sacrificio, se ponía sobre el altar encendido hacía que el olor grato subiera delante de la presencia de Dios. Cada vez que tú vas a ofrendar algo, lo que tú quieras dar a Dios tiene que ver con sacrificio. Y cuando hay sacrificio, el olor grato va a subir delante del Padre Celestial. Y el Padre Celestial en los cielos dirá, hey, hay sacrificio en la tierra. Tengo que ver qué es lo que está pasando allí. Es fácil tratar de darle un tiempo a Dios, pero sin embargo un tiempo a medias. Facilito. Es fácil llegar a la iglesia sin tener ganas de cantar y sentarse ahí, y sin tener ganas de cantar. No tengo ganas de cantar ni de adorar a Dios. Es facilito cuando viene la tentación y dejarse arrastrar por la tentación, porque no tienes nada que sacrificar. Dígale al que está a su lado, Dios quiere sacrificio. Si no hay sacrificio, no habrá ofrenda. Y si no hay ofrenda, entonces tampoco hay olor grato delante de su presencia. ¿Está aquí todavía? Hoy en día, en el tiempo antiguo se daban animales, frutos de tierra, moneda, hijos, pertenencias, tiempo, vida. Hoy en día algunas cosas han cambiado y han pasado a una parte espiritual, sin dejar lo que es la parte física. Animales, frutos de tierra, dinero, tiempo, cuerpo, objeto, cosas, hijos, vida. Jesús en una ocasión dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, en otras palabras, el que ofrezca su vida en sacrificio por causa de mí, va a encontrarla. Jesús fue el mayor ejemplo de ofrenda y sacrificio. Cuando estaba en el Getsemaní, dice la Escritura que Jesús oró al Padre y le dijo, Señor, si es posible que pases esta copa de mí, pásala, pero si no, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Hacia dónde iba Jesús? Hacia el Gólgota. ¿Qué era lo que iba a acontecer en el Gólgota? Sacrificio.
Iba a ser crucificado, iba a ser sacrificado. Por eso Juan, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe cómo lo vio Juan? Juan lo vio como la ofrenda, ya no de expiación de pecado, sino como la ofrenda que quitaría el pecado de la humanidad. Eso fue lo que Juan vio. Juan, entendiendo lo que se hacía en el templo, la ofrenda por expiación, al ver al Cordero de Dios, dijo: este es el Cordero de Dios. Es decir, este es el Cordero que va a ser sacrificado, que va a ser crucificado por el perdón de los pecados de todos nosotros. Juan vio en Jesús una ofrenda sacrificada. Y Jesús, estando en Getsemaní, le dijo: Señor, si es posible que pases esta copa de mí, pero, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, no estoy aquí para hacer lo que yo quiera, Señor, haz lo que tú quieras. Si tú dices que tengo que ofrendar mi vida en sacrificio, entonces lo voy a hacer. Me niego a sí mismo. Ahí está el principio de lo que es una ofrenda, un sacrificio. Cuando hay sacrificio, cuando tú te niegas a ti mismo, te niegas a lo que quieres hacer, te niegas a lo que tú deseas para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Aleluya. Allí hay sacrificio. Es fácil hacer lo que yo quiero. Es fácil hacer como lo que a mí me gusta. Es fácil hacer lo que yo quiero hacer. Pero ¿cuántos saben que no es fácil hacer lo que no quieres hacer? ¿Es fácil hacer lo que no quieres hacer? Es fácil cuando Dios te dice: hey, no lo hagas, quédate quieto ahí, quiero que estés quieto. Y que tú quieres moverte o hacer algo por tu propia fuerza. Quedarte allí parado, quieto o quieta, no va a ser fácil. Pero si tú te mueves a hacer lo que tú quieres, no va a haber sacrificio. Y cuando no hay sacrificio, no hay ofrenda. Y como no hay ofrenda, no hay olor grato delante de su presencia. Pero cuando Dios te da una orden y te dice: quédate quieto, y aunque no estás haciendo nada, solamente obedeciendo lo que Dios te está diciendo, que te quedes quieto en ese lugar, entonces en ese momento te estás negando a ti mismo, a ti misma. Hay sacrificio. Como hay el sacrificio, hay olor grato. Y como hay olor grato, hay agrado delante del Padre. ¿Sabe por qué el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Con Jesús, porque Jesús era una ofrenda de sacrificio continua. El Padre dijo acerca de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabe por qué? Porque había sacrificio. Jesús dijo: yo no hago nada si el Padre no me lo dice. No hablo nada si el Padre no me dice que hable. No hago nada por mi propia cuenta si el Padre no me dice que yo lo haga. Es decir, Jesús era sacrificio continuo al Padre, día y noche. En cada momento, en cada hora, estaba ofreciendo por su obediencia sacrificio. Y ese sacrificio fue lo que llevó al Padre a decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque el Padre estaba viendo sacrificio. Hermanos, Jesús no solamente fue un sacrificio y una ofrenda cuando fue al Gólgota. No. En los 33 años de vida de Jesús en la tierra, por 33 años fue sacrificio continuo. Voy a soltar una de las buenas. Tu estilo de vida determina si hay sacrificio delante del altar de Dios continuo. ¿Cuántos saben que el altar de Dios en el templo tenía que estar encendido de continuo? En el tabernáculo el altar tenía que estar encendido de continuo. Es decir, que la ofrenda y el sacrificio no es algo de que hoy sí presento y mañana no. Es algo continuo. Tu forma de hablar puede ser un sacrificio delante del Padre, porque no estarás hablando lo que tú quieres hablar, sino conforme a lo que el Padre dice que tú hables.
Tu forma de actuar puede ser una ofrenda de sacrificio continuo al Padre, porque tu estilo de vida está acorde a lo que el Padre quiere. Y cuando tú estás acorde a lo que el Padre quiere, tú estás haciendo lo que el Padre quiere, entonces estás presentando sacrificio, porque no estás haciendo tu propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale: Dios quiere sacrificio. Cada vez que tú veas una ofrenda, tú tienes que ver un altar allí puesto. Tienes que ver un animal allí muerto y sangre derramada. Ay, papá. Hay unos cuantos hijos de Dios que tienen que ir al altar y ponerse sobre ese altar y ser sacrificados, porque están vivitos en la carne. Tranquilo, yo puedo vivir como yo quiera. No necesariamente tengo que estar cumpliendo los mandamientos del Señor. No necesariamente tengo que estar tanto tiempo en la iglesia. ¿Usted se ha encontrado con gente así? Allí no hay sacrificio. Es fácil decirle a lo que te gusta, sí, pero es fácil decirle no a lo que te gusta. David le dice a este hombre: no voy a dar ningún sacrificio a Jehová que no me cueste. Que no me cueste. Es decir, David estaba diciendo: no voy a presentar nada al Padre si no siento dolor en mí, si no me duele lo que estoy dando. Cuando tú siembras un tiempo para Dios, posiblemente la mujer está dejando de lavar, está dejando de atender a los hijos, el hombre está dejando de trabajar un tiempo, está apartando ese tiempo para Dios, para entregárselo a Dios. Es decir, tiene que ver con sacrificio, porque está sacrificando lo que quiere hacer para hacer lo que Dios quiere que haga. Pero cuando yo digo no quiero ir, cuando yo digo no quiero estar ahí, estoy diciendo hoy no quiero presentar ofrenda, sacrificio. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que hermanos, esto es el apóstol Pablo hablando a la iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Dígale al que está a su lado: esta palabra es para ti. No es para otra persona, es para ti. Porque el problema de muchos de nosotros en muchas ocasiones, que cuando estamos oyendo un mensaje que nos está atacando el alma, comenzamos a decir: érdiale, hoy no vino fulano de tal, ese le caía bien a fulanita. Otros dicen: gloria a Dios que ahí está fulano de tal, le está cayendo pero como anillo al dedo. Pero no decimos: esto me está cayendo a mí con todo. Dice: así que hermanos, os exhorto. Diga, el apóstol Pablo está exhortando: por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, oído. ¿Qué es lo que tenemos que presentar? Los cuerpos. ¿Cómo tenemos que presentar nuestros cuerpos? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes tienen que presentar su carne, los deseos de su carne en sacrificios a Jehová. Tienen que presentar ese cuerpo santo. ¿Cómo hay que presentarlo? Cuidado que le digo como el profeta: santo. Hermano, cuando tú estás presentando una vida de santidad a Dios, al haber santidad tiene que ver cosas humanas, cosas que están en tu carne, deseos que están en tu alma, que estás sacrificando para vivir agradablemente a Dios. Y cuando hay eso, está habiendo un sacrificio. Cuando nosotros llegamos a Jesús, le dijimos: Jesús, te recibo como mi Salvador, te entrego mi vida, te la entrego. Te entrego mi corazón, quiero que vivas dentro de mí. ¿Cuántos dijeron eso? La vida no se entrega a media, tiene que ser completa. Tócale el hombro al que está a su lado, dígale: esa vida que tienes no es tuya, tú la diste al Señor, por lo tanto le pertenece al Señor.
¿Cuántos se han comprometido con Dios alguna vez? Me han dicho: Señor, yo voy a hacer tal cosa. Señor, yo te voy a obedecer aquí. Señor, yo voy a hacer esto. ¿Y cuántos los han cumplido? Dice Pablo que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un cuerpo que se presenta en santidad, un cuerpo que se presenta en integridad, un cuerpo que se presenta agradable a Dios, tiene que ver con sacrificio, porque para poder presentar ese cuerpo agradable, para poder presentar ese cuerpo en santidad, tienen que haber cosas sacrificadas. Si no hay sacrificio, no hay ofrenda, y tampoco hay vida agradable delante de Dios. Segundo punto, en cuanto a los sacrificios, metafóricamente hablando, está el sacrificio de la alabanza. Hebreos capítulo 13, verso 15. Verso 15 dice: ofrezcamos, ¿cuántos están ahí conmigo? Dice: ofrezcamos siempre. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Siempre. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios. ¿Qué es siempre? ¿Qué es siempre? Cuando hablamos de siempre, estamos hablando de algo que no finaliza. Estamos hablando de algo que no tiene fin. Estamos hablando de algo que no termina. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? O el escritor de Hebreos está diciendo que nosotros siempre tenemos que presentar sacrificio, ofrenda de alabanza al Padre. Queramos o no queramos, tengamos ganas o no tengamos ganas, queramos o no queramos, el escritor está diciendo que tenemos que presentar siempre sacrificio de alabanza. ¿A quién? Al Padre Celestial por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó en dos, y eso nos permitió la entrada al lugar santísimo para entrar y adorar en su presencia, para glorificar su nombre, para exaltarle, para decirle lo bueno que Él ha sido con nosotros, para expresarle a través de nuestra alabanza lo bueno que Él es. Nosotros no podemos hacer con el cuerpo lo que queramos, no. El cuerpo tiene que obedecer a lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, un espíritu renacido que nos dice que tenemos que adorar al Padre Celestial. Ahora entiende por qué la Escritura decía o dice que debemos entrar por sus atrios con actitud de alabanza, con acción de gracia. Cada vez que usted viene al templo, a la congregación, al lugar de reunión, usted venga aunque no sienta ganas de adorar, póngase de pie, levante sus manos y adore a Dios. No tiene que esperar que el que está dirigiendo diga: hey hermano, levante su mano. No. Usted mismo va a tomar la actitud de hacer sacrificio en ese momento al Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio su vida por usted, que se sacrificó primero por usted, que murió en la cruz del Calvario por usted. ¿Qué es más fácil, morir en la cruz o levantarse y adorar a Dios? Y aunque esté allí sentado, esa actitud de adoración. Dice que debemos presentar sacrificio a Dios siempre, alabanza. Te esté yendo bien o no te esté yendo bien, estés vendiendo en el negocio o no estés vendiendo en el negocio, si haya ido el marido de la casa o esté todavía en la casa, si haya ido la mujer con otro o esté todavía ahí, tienes que presentar sacrificios de alabanza. No darle gloria al Padre por el problema, darle gloria al Padre porque Él va a traer solución a tu problema.
Algunos cuando tienen problemas están pensando en tirárselo a un carro. Pero lo que menos le viene a la mente es: voy a adorarte, Señor. Te voy a adorar hoy. Tengo problemas. Tú sabes lo que estoy viviendo. Tú sabes el dolor que siento en mi corazón. Tú sabes la adversidad que tengo. Tú sabes que no tengo nada en la nevera. Tú sabes que hoy no tengo nada que darle a mis hijos. Pero hoy decidí adorarte porque sé que tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Hoy decidí adorarte porque sé que tú me vas a proveer. Porque sé que tú me vas a bendecir. Oh, aleluya. Alguien que alabe a Dios aquí. Alguien que levante su voz en adoración al Padre Celestial. Alguien que presente sacrificio de adoración. Alguien que esté agradecido del Padre. Alguien que levante su voz y le dé gloria, le dé alabanza, le dé adoración.